Bueno, buenas noches a la comunidad que siempre nos sigue, los diferentes live que tenemos a lo largo del mes. Recordar que tenemos 2 live al mes, el segundo y el cuarto lunes de cada mes, donde vamos a desarrollar diferentes temas vinculados con la empleabilidad y como siempre les indicamos, para darles todas las herramientas que ustedes puedan tener para desenvolverse adecuadamente en una entrevista. Entonces, bueno, gracias por acompañarnos. Siempre les decimos que si la información les parece útil, que también la puedan compartir para que otras personas puedan informarse. Y bueno, hoy tenemos un temazo y tenemos a nuestra invitada, Elena Ureña. Hola Elena, buenas noches y Hola, gracias por buenas tardes. acompañarnos. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos también. Sí, bueno, decidimos desarrollar el tema de la ansiedad en específicamente el desempeño de las entrevistas, porque yo creo que es una constante que nosotras siempre vemos cuando los acompañamos en todo el proceso de intermediación laboral, ¿verdad? Incluso cuando llegan con nosotros, sea de manera presencial o virtual, aprovechamos todos los espacios, ¿cierto, Elena? Para decirles, bueno, esto sí, esto no. La entrevista de nosotras no es laboral, es para darles herramientas o para mejorar el currículum. Hacemos simulación de entrevistas también. Y bueno, ahí nos hemos dado cuenta que la ansiedad sigue siendo un tema que a veces obstaculiza y como que no nos deja realmente como dar a conocer nuestro potencial, ¿cierto, Elena? Correcto, Melissa. Es importante saber que, bueno, justamente antes se decía que arrancáramos el live esta semana, hoy más bien, ya he hablado con 2 personas que han asistido a entrevistas, pero que creen que el manejo de este miedo, ansiedad, como la persona le ponga, ¿verdad? El nombre, los ha incapacitado por optar por un puesto que tal vez les interesaba, tal vez no, tal vez simplemente lo iban a conocer. Pero estas personas sí son verbalmente claras al exponernos que se ponen sumamente nerviosos. Los nervios son parte de la humanidad, ¿verdad? Antes del live, posiblemente yo me pongo un poco tensa, irá a funcionar, no irá a funcionar, el audio, el video, entonces la ansiedad o el temor es algo natural. El tema es que muchas veces el manejo inadecuado nos, nos sirve de tropiezo en ambientes que quisiéramos tener resultados positivos, que es lo que al final todos buscamos es eso, ¿verdad? Entonces sí, evidentemente es un factor que comúnmente se antepone en una entrevista de trabajo. Así es, y tal vez Elena, como para, porque entonces ahora toda es ansiedad, toda es depresión y todo es estrés, ¿verdad? Entonces como que son conceptos que se han popularizado mucho, pero tal vez a mí me gustaría definir un poquito, bueno, ¿qué es la ansiedad? Como vos lo decías, la ansiedad es una respuesta que tiene nuestro organismo ante un evento que podría ser estresante o un evento desconocido. Hay muchos tipos de ansiedad, pero no es el objetivo de la sesión del día de hoy. Pero la ansiedad tiene muchas manifestaciones, incluso corporales, tiene manifestaciones cognitivas, es decir, que la ansiedad, como vamos a verlo como muy sencillo, es como que nuestro cuerpo está acelerado, por decirlo de alguna manera, y entonces va a responder de maneras defensivas. Por ejemplo, puede haber sudoración durante la entrevista, ¿verdad? Podría haber que nos sonrojemos durante la entrevista. Esas son como las manifestaciones fisiológicas, ¿verdad? Que se pueden ver a simple vista, ¿verdad? O estamos en la entrevista con las manos quizás, ¿verdad? O aquí, ¿verdad? Como encogidos. Esas son manifestaciones no verbales de la ansiedad. Pero el detalle es que la ansiedad es tramposísima, no se queda ahí, sino que afecta incluso el lenguaje, ¿verdad? Entonces puede ser que me trabe, puede ser que lo que yo quiero expresar no me sale de la mejor manera, que mis ideas me cuesta acomodarlas un montón y entonces ya yo voy a la entrevista generando un montón, ¿verdad? De combinaciones fisiológicas y emocionales y cognitivas que hacen que entonces me desenvuelva, que me vea incómoda en la entrevista, ¿verdad? Y que entonces por estar pendiente de ese miedo que tengo, ¿verdad? De esa ansiedad y de esa preocupación no me desempeñe bien y más bien es una distracción, ¿cierto, Elena? Es Correcto, una distracción. correcto. Hay un factor muy importante que es un común denominador en la ansiedad, que es la anticipación, ¿verdad? ¿Cómo irá a salir? ¿Cómo me irá a ir? ¿Me irán a aceptar? Y esto lo podemos llevar a todos los ámbitos de la vida, el laboral en específico, que es nuestro campo y al que más nos interesa llegar la información a nuestros usuarios, ¿verdad? Sin embargo, el anticipar cómo me van a evaluar me genera ansiedad. ¿Me veo bien? ¿Se irán a impresionar con mi experiencia?
Entonces empezamos a anticipar posiblemente cosas negativas siempre, ¿verdad? Eso es una capacidad del ser humano un poco catastrófica, pero bueno, muchas veces sale a flote en una entrevista laboral. Y lo que mencionábamos, ese factor físico, ese factor emocional. Cuando salimos de la entrevista muchas veces pensamos, uff, nos autoevaluamos, qué mal me fue, pudo haberlo hecho mejor. ¿Por qué? Porque ese síntoma, bueno, ese signo que me puse rojo, etcétera, me sale ahí en ese lugar y empiezo a identificarlo, ¿verdad? Yo soy en una entrevista de trabajo, inmediatamente empiezo mi corazón a acelerarse, o me duele el estómago, o me pongo rojo, yo sé que me estoy poniendo rojo y entre más identifico que me pongo rojo, más rojo me pongo. Aquí es importante algo que a mí me gustaría dejarlo claro, Melissa. Es necesario que cuando vamos a una entrevista, si estamos manejando mucha ansiedad, y aquí vamos a ir metiendo de una vez un poquito de recomendaciones, se lo digamos al entrevistador. Estoy bastante nervioso porque este puesto me interesa mucho, por ejemplo. Eso no está mal. Estoy bastante nervioso porque es mi primera entrevista. Pues el manejo del entrevistador yo esperaría que sea muy diferente, ¿verdad? Es diferente cuando nosotros tenemos situaciones especiales, económicas, familiares, que me llevan con una gran presión a ese lugar. Todos cargamos, ¿verdad? Cosas a la hora de buscar trabajo, necesidades diferentes. Pero muchas veces las personas traen situaciones apremiantes, una hipoteca, una enfermedad de un familiar del cual ellos son responsables, y esto inmediatamente nos cala en la entrevista, pero de una manera negativa. ¿Cuál es una de mis recomendaciones? Si querés entramos en el campo de las recomendaciones, nos los vamos a ir combinando, ¿verdad? Lo primero es evaluar cómo me siento yo ante esa entrevista, ¿verdad? Yo voy a ir para que me acepten, voy a ir para que me evalúen. Entonces inmediatamente yo me pongo en una lupa y que nos evalúen no es bonito, ¿verdad? Es difícil la devolución que voy a recibir muchas veces, o tal vez no es la que yo espero. Entonces lo primero es cómo me enfrento yo a esa entrevista, ¿ok? Porque necesito un trabajo, porque eso es el proceso de reclutamiento, formar parte de entrevistas, pero ¿qué hago yo con eso? ¿Verdad? ¿Qué hago yo con eso ya cuando estoy ahí sentado? Eso, Elena, que acabas de decir son cosas muy importantes porque primero nos humaniza. Es decir, la ansiedad es algo que vamos a experimentar todos. Como vos lo decías, bueno, no es la primera vez que hacemos live, pero la primera vez que una gran responsabilidad, ¿verdad? Porque salga bien, porque utilice un lenguaje adecuado, etcétera. Entonces eso implica que hay una ansiedad que me permite prepararme adecuadamente, desarrollar el tema con responsabilidad, etcétera. Es decir, hay una preparación previa que hace que mi ansiedad sea positiva, ¿verdad? Que hace que sea como ese motor a hacer las cosas bien, pero estaría la otra que quizás me paraliza, ¿verdad? Y que no podría ni hablar y entonces, ¿verdad? Se me olvida qué tengo que decir y no sé qué preguntar, ¿verdad? Entonces también hay que identificar cuál es el nivel que manejo para prepararme, pero creo que humanizarme y puedes decir, hey, de verdad estoy un poco nerviosa, este puesto es súper importante, me parece que eso es necesario para humanizarnos y para entender que la honestidad, la transparencia, lo que transmitimos, es importante y que a veces tenemos mucho que transmitir, pero precisamente por ese miedo, porque la ansiedad se relaciona con el miedo y entonces el miedo me puede paralizar, hace que yo no ofrezca realmente o que yo no potencie lo que yo soy. Entonces, Elena, ¿qué recomendaciones darías como previas, por ejemplo, para una entrevista si yo sé que soy una persona que tiendo a la ansiedad? Creo que una de las cosas más importantes es saber que voy a que me evalúen, pero yo también voy a evaluar, ¿verdad? Voy a conocer el lugar de trabajo, voy a ver si las condiciones son las que yo busco, si el traslado, por ejemplo, a ese lugar se me facilita o no simplemente es un trabajo por buscar trabajo y ocuparme. Entonces, en el momento que yo me posiciono desde que también voy a evaluar, ya una expectativa diferente, empiezo a generar emociones diferentes, no solo de miedo, sino también de expectativa, de investigar, etcétera. Entonces, eso es una primera recomendación que yo desde mi experiencia se los diría. Nos evalúan, pero también evaluamos. Por otra parte, estar seguros del currículum que llevamos, de que conocemos ese contenido. En ese sentido, yo siempre les recomiendo practicar en casa, ponerse frente al espejo y leer lo que yo llevo escrito, para yo estar seguro del contexto en el que estoy exponiendo mi experiencia, de cómo me escucho, por ejemplo. Eso es una buena práctica. A veces les recomiendo que otra persona los escuche. Hoy un muchacho me decía justamente, es que a mí no me gusta como yo hablo, mi voz, el timbre de mi voz, y en el momento que me empiezo a escuchar, me empiezo a poner ansioso. Bueno, tenemos que practicar un poco más. Entonces, son recursos que tenemos a mano, ¿verdad? Siempre tenemos a alguien al lado que nos puede escuchar leyendo, por ejemplo, y
de esa manera nosotros concretamos un poco más la información que ya de por sí llevamos en el papel. Otra recomendación que yo les doy siempre es conocer en la medida de las posibilidades si es una entrevista grupal, individual, ¿correcto? Porque a veces las personas ante una entrevista grupal generan aún más estrés. Me van a escuchar, me voy a bloquear, no sé cómo hablar en público, por ejemplo, ante resolver un ejemplo de una solución a un conflicto, qué sé yo, alguna exposición que se les haga. Entonces, en concreto, averiguar si es una entrevista individual o grupal. Ahí llevamos 3 que son prácticas, pero que nos pueden facilitar las cosas en el momento. Una última que me parece valiosa y útil, visualizar. Yo mañana tengo una entrevista de trabajo, entonces voy a visualizar cómo es el lugar. Yo lo desconozco, obviamente, pero puedo empezar en mi mente a generar un espacio de tranquilidad. Inmediatamente voy a empezar a mentalizarme de que voy a una entrevista de trabajo, va a estar bien, voy a llegar a un lugar diferente y en el momento que yo empiezo a hablarme, y ojalá hablarme desde lo positivo, empiezo a canalizar diferentes esas emociones. Cuando yo me pongo ansiosa, por ejemplo, inmediatamente empiezo un poquito a sudar o empiezo a ponerme roja, pero yo tengo que identificar, estoy sudando porque estoy ansiosa y continúo con lo positivo en el momento. Entonces, empezamos como a generar un equilibrio. No es fácil, ¿verdad? No es una tarea fácil, dependiendo de los niveles. Puede ser que haya una persona que se bloquee y no avance en la entrevista. Y otra que en el momento pues se posicione desde la ventaja de estar buscando trabajo y obtener un resultado. Pero eso ya es un proceso como muy interno. Nosotros obviamente les vamos a dar recomendaciones muy generales y muy orientadas al tema laboral. Ahora bien, Elena, sí, correcto, porque por ejemplo, si yo estoy sudando, ¿verdad? Bueno, puedo llevar, si yo sé que tiendo a la sudoración, ¿verdad? Entonces yo le digo, bueno, pueden llevar un Kleenex, ¿verdad? Pueden pasarse por encima, qué sé yo, ¿verdad? Si saben que tienden como a moverse, ¿verdad? Hay personas que están ahí en un puro movimiento, bueno, entonces estar consciente. Yo diría que es muy importante estar conscientes de lo corporal, ¿verdad? De lo que yo considero que podría ser una debilidad para, pues, de alguna u otra manera poderlo regular. Pero claro, como es la ansiedad y es una respuesta fisiológica, no es tan sencillo. Así Ahora es. bien, incluso, ¿verdad? Claro, nosotras estamos dando recomendaciones generales, pero yo no sé si esa persona tiene un cuadro de ansiedad clínicamente hablando, ¿verdad? Que tiene un trastorno ansioso. Entonces eso ya complica el desempeño de una persona en una entrevista y que ya implicaría, bueno, que sería importante que consulte con un profesional en salud mental para que entonces la ansiedad no pueda, ¿verdad? No sea como ese impedimento para desenvolverse en muchas áreas de la vida. Hay personas que tienen síndrome del colon irritable y van a una entrevista y entonces eso implica, ¿verdad? Esos deseos intensos de ir a, ¿verdad? De buscar un baño. Entonces son cosas que pasan. Lo importante aquí es identificarlas, buscar la ayuda necesaria y también saber cuál es mi debilidad para poderla como de alguna u otra manera como regular, porque es que la ansiedad no se puede controlar necesariamente por ser una respuesta fisiológica. Digo, yo no voy a decir, bueno, voy a sudar y va a suceder, sino que si yo sé que sudo, como les digo, llevo un pañuelito, ¿verdad? Si yo sé que me sonrojo, bueno, pues voy con ropa fresquita, qué sé yo, ¿verdad? Ir como con ciertas, saber conocerme y también expresar, eso es importante, Elena. Bueno, y en términos generales, yo creo que las entrevistas, pues sí, van a generar mucho miedo, ¿verdad? Como ese temor a expresarme. Bueno, ya decías este chico que hoy te decía el tono de voz o el timbre de voz. La práctica yo creo que es una herramienta importante, ¿verdad? Correcto. Sí, Ujú. la práctica es muy importante, el hecho de que yo me vea, ¿verdad? Me escucho, estoy hablando muy duro, estoy hablando muy suave, estoy exponiendo bien ese momento de la pregunta incómoda, porque a ver, aquí hay algo muy importante. Si yo estoy ansioso y me hacen una pregunta difícil de responder y me pongo más ansioso, puedo parecer inseguro, ¿verdad? Puedo parecer que estoy mintiendo. Y no es esa la idea. Yo muchas veces les digo a los usuarios, a los candidatos en general, el que no nos elijan en un trabajo no significa que seamos malos, ¿verdad? Posiblemente no estamos encajando en el molde, ¿verdad? O en el perfil que la empresa busca. Pero eso no significa que tengamos muchas cosas positivas para dar un trabajo, para dar, ¿verdad? Un trabajo. Entonces es importante, muy importante, diría yo, eso, reconocer cuando hay un momento que a mí me altera una pregunta, tenerlo identificado. Por eso siempre insistimos en el hecho de prepararnos para una entrevista de trabajo, ¿verdad? En preparar un currículum. Porque cuando yo tengo un poco controlado, un poco digo porque nunca podemos tener control absoluto de esa situación, voy más seguro, me expongo mejor, tengo claridad de mis ideas. O bien, sin pena alguna, anticipo. Esta no es una pregunta fácil de responder para mí.
Entonces inmediatamente como que me apoyo en mí mismo, ¿verdad? Estoy muy nervioso, eso es un abrazo interno que yo me voy para decir, bueno, ya alguien más lo sabe, entonces me siento un poco más libre de expresar. Son las cosas que comúnmente nos han funcionado. Y Sí. muchas veces como reclutadora puedo decirles que le he dicho a una persona, necesita un vaso con agua. Es más, hay personas que necesitan esperar 10 minutos más para entrar a una entrevista. No significa que no sean grandes candidatos, no significa que están tratando de manejar, ¿verdad?, de regular el estado que en ese momento trae. Así es. Bueno, por aquí Haylin Sánchez nos dice, ya lo contestamos, Haylin, tal vez te conectaste tarde, dice, es recomendable decirle al entrevistador si uno está muy nervioso, se vale. Yo creo que es importante entonces expresarlo porque de esa manera van a entender que estoy siendo honesta, ¿verdad? Que realmente me interesa mucho el puesto, ¿verdad? Y que la ansiedad es parte de los procesos. Eso puede bajar la tensión. Hace poco vi una entrevista, no recuerdo, pero era ay, esta del Titanic, Elena, la actriz, bueno, todos, yo creo que la mayoría que nos siguen posiblemente tuvieron que haber visto el Titanic. La cosa es que a Kate, bueno, esta actriz, la van a entrevistar y resulta que la entrevistadora estaba tan nerviosa, ¿verdad? A propósito de lo que estamos hablando, que no podía arrancar. Entonces ella le pregunta qué le pasaba, que si se sentía mal, y ella le decía, es que estoy muy nerviosa de entrevistarla. Entonces el papel de la actriz fue como, bueno, esta va a ser la mejor entrevista de su vida, relájese, ¿verdad? Disfrute la entrevista, confíe en sus habilidades y fluyó. Pero yo creo que si ella no hubiese dicho que estaba tan nerviosa precisamente, quizá la interpretación de la persona que estaba, ¿verdad? Por ser entrevistada podría ser un montón de cosas. Y creo que ahí la honestidad como que valió, que es un poco lo que vos estás diciendo, nos humaniza. Reconocernos humanos, ¿verdad? Reconocernos débiles en algún momento y simplemente a la hora de exponernos estamos siendo transparentes, estamos siendo leales, estamos reconociendo, estamos también, si queremos verlo desde ese tipo, desde esa posición, ¿verdad? Demostrando que tenemos capacidad de aprender. Entonces, si nosotros nos posicionamos desde eso, ¿verdad? Desde esa esquinita de la oficina, de avanzar, bueno, pues podemos hacerlo. Lo importante siempre es darnos la oportunidad, Melissa. Eso es lo que yo digo, ¿verdad? Démonos la oportunidad nosotros mismos de demostrar lo que podemos y también lo que no podemos hacer. Y siempre les digo, bueno, aunado a las recomendaciones que ya nos diste, que cada entrevista es una posibilidad de mejora. Entonces yo siempre les sugiero que después de una entrevista se evalúen a sí mismos. No desde esa perspectiva negativa, ¿verdad? Porque sí, todo mal, ¿verdad? Porque yo creo que es una tendencia que uno tiene, uy, sí, no, salió mal, ¿verdad? Todo mal en la entrevista, pero también que nos hagamos una evaluación, uy, esta respuesta la puedo plantear diferente en una próxima. O sea, cada entrevista es una posibilidad de mejorar, es una posibilidad de aprender. Entonces también aprovechemos los procesos de entrevista, pues la idea es que nos contraten, pero si no nos contratan, funcionó como un aprendizaje. Y bueno, Elena, muchas gracias de verdad por el tiempo. Yo espero que las recomendaciones hayan sido importantes. Hoy queríamos consultarles igual si hay un tema que ustedes quieren que manejemos vinculado a lo laboral, háganoslo saber. Nosotros vamos desarrollando los temas de acuerdo a las necesidades que vamos viendo en los usuarios. En ustedes cuando llegan con nosotros al servicio, a la oficina de capacitación y empleabilidad, pero podrían dejarnos por acá cuáles dudas tienen, qué tema les gustaría que desarrollemos. Cualquier tema que tenga que ver, eso sí, vinculado a lo laboral. Y bueno, muchísimas gracias. Nos vemos entonces, este año va corriendo, nos vemos en marzo, ¿verdad? Ya con 2 nuevos temas, igual sigan la página, ¿verdad? Puedan compartir la información y ahí les vamos a ir compartiendo también diferentes actividades que vamos a ir desarrollando, actividades de capacitación que siempre tenemos constantemente, todos los meses tenemos capacitaciones para ustedes. Recordarle que nuestros servicios de acompañamiento, intermediación, elaboración de currículum, guía en la entrevista laboral, todos nuestros servicios son completamente gratuitos. Muchas gracias, Elena. Buenas noches y ahí obviamente te invitamos en otra oportunidad. Muchas gracias a todos. Buenas tardes y a seguir en esa búsqueda de empleo, el empleo más correcto para cada uno en algún lugar existe y es importante continuar de manera positiva, ¿verdad? Capacitándose, aprendiendo y tarde o temprano la puerta se abre. Excelente. Muchas gracias, Muchas gracias, Elena. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego.